Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más acá por medio de estos escenarios digitales para poder traer el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos en nuestro ciclo Reflejo Unidad Divina, apreciando la gloria de Dios. Y de veras que apreciar la gloria de Dios requiere honestidad. Honestidad al testificarla, honestidad al decir los hechos de Dios contundentes en nuestra vida. ¿Sabían ustedes que en el medio no cristiano evangélico nos dicen evangelásticos y algunos cristianos le dicen a ciertos hermanos que son evangelásticos? ¿Por qué evangelásticos? Porque su templo es para 1000 personas y aseguran que ingresaron 2000, o es para 5000 y aseguran que llegaron 10,000, o es para 40 y garantizan que llegaron 130. Cuando hay conversiones se dice que fueron muchas más de las que realmente hubo. ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué debemos de no dar las cifras correctas? Con humildad deberíamos de reconocer la realidad. Y es que apreciar la gloria de Dios requiere que cuando damos testimonio de ella, verdaderamente digamos lo que ha sucedido. Y pasa frecuentemente que se anuncian hechos de Dios que no son de Dios. A ver, el ser humano ha desarrollado potencialidades en todas las áreas. Genética humana, biología. Ha desarrollado la ciencia en todas las áreas posibles, de tal manera que en la medicina han dado pasos agigantados. Muchas personas dudaban que iban a servir las contra el COVID porque las sacaron muy rápido, pero es que ha crecido todo lo que implica la maquinaria humana para mostrar la ciencia. No obstante, muchas veces nosotros los cristianos tenemos gripe y nos tomamos un acetaminofén, ibuprofén, o nos inyectamos diclofenaco y andamos diciendo Dios me sanó. Y debemos de tener cuidado, porque lo que debemos de reconocer es de que en todas las áreas el ser humano ha avanzado, y la ingeniería humana, la reingeniería humana en salud y en la construcción, en todas las áreas, ha crecido tanto que hemos visto verdaderos milagros humanos. ¿Sí? Ahora en estos tiempos de pandemia hemos visto verdaderos milagros de gente que ninguno daba un centavo para que viviera, y debido al cuidado, debido a la aplicación de la medicina, se han salvado milagrosamente. Es difícil que nosotros no comprendamos que siempre Dios está actuando, porque nosotros creemos que aún detrás de la ciencia, aún detrás de la medicina, Dios es el que le dio sabiduría al ser humano para hacerlo. Pero un milagro es aquello que es obrado de manera sobrenatural cuando verdaderamente no hay posibilidad humana de hacer algo. Para apreciar la gloria divina, debemos entender que sucede un milagro cuando ya no hay nada que hacer por el hombre. Démosle lugar a esa capacidad humana científica que se ha desarrollado, pero también seamos capaces de apreciar a Dios haciendo. Por eso nuestra propuesta para hoy es que reflejamos su unidad divina apreciando su gloria, creyendo en los milagros. Pero no los milagros humanos, no las capacidades humanas, porque eso es a base de estudio, a base de prueba y error, a base de muchas labores que se realizaron para llegar a determinar un éxito en la medicina, en la ciencia, en donde sea. Quiero proponerles en el amor de Jesús a que ustedes crean en los milagros. Y por ello quiero utilizar el libro del Evangelio según Juan, capítulo 11, un capítulo en el que es muy famoso primordialmente por el verso 35 que dice: y Jesús lloró, y muchos se lo han aprendido para no dejar de saber algún versículo de memoria. Pero en ese capítulo 11 suceden aspectos que nos deben de llevar a nosotros a comprender la posibilidad de los milagros verdaderos, es decir, aquellos en los que Dios interviene
cuando el hombre no tiene nada que hacer. Si estamos entendiendo, entonces, trataremos de explicar por medio del capítulo 11 de Juan, versículos 1 al 4 y 11 al 16, que debemos creer en los milagros, en los verdaderos milagros, en la intervención divina en nuestra vida. Y para ello le invito que por favor abra la escritura en el libro del Evangelio según Juan, capítulo 11, versos 1 al 4. En estos 4 primeros versículos que tocaremos, debemos pensar que cuando hay imposibilidad humana, siempre debemos dejar abierta la posibilidad a la acción divina. Cuando nos dicen que verdaderamente no se puede hacer nada, cuando nos dicen verdaderamente que el hombre ya no puede, es donde nosotros debemos abrir la posibilidad a la acción de Dios para obrar milagrosamente. Y entonces notamos acá verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro en Betania, la aldea de María de Marta, su hermana. Una enfermedad. El escritor sagrado nos dice que había una enfermedad. A ver, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, la medicina no era tan avanzada. No decían, vayan, llevémoslo al hospital, vamos a tomar una tomografía axial para ver todo lo que le pueda estar padeciendo. Y ahora todavía no hemos logrado ver a dónde nos llevará la ciencia con estos análisis. Pero no podía hacer eso. Había una enfermedad. Así que el encuadre del escritor es anunciar que alguien conocido y alguien amado por Jesús estaba padeciendo una enfermedad. No se nos dice qué enfermedad. No se nos señala la enfermedad. Lo que sí entendemos por el contexto del libro y lo que sucede es que era una enfermedad que llevaría a la muerte a aquel amigo del Señor Jesucristo. Una enfermedad que va a ser mortal. En el versículo 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Vea el escritor sagrado. Primero anuncia la enfermedad del amigo del Señor Jesús, Lázaro, una enfermedad que no se conoce, pero por el capítulo sabemos que será una enfermedad que le llevará a la muerte. Pero después escribe ahí en medio una historia de fe. A ver, toda la escena se está gestando frente a la posibilidad de morir. Cuando María llegó al Señor Jesús y le unge los pies con perfume y le enjuga los pies con sus cabellos, es decir, se los seca, cuando ella fue criticada, censurada por el anfitrión, que era un fariseo, y dijo, si Jesús fuera maestro, sabría quién es la que está allí. Es una mujer de no muy buena reputación. Los discípulos, comenzando desde Judas, dijeron, ese perfume se pudo haber vendido y con lo que se ganaba, 300 denarios mencionó, se lo pudimos dar a los pobres. Y Jesús irrumpe en medio de la conversación interna y general que se estaba dando como censura y crítica a aquella mujer. Jesús dijo, ustedes no saben, a los pobres los tendrán siempre en medio de vosotros. Pero esta mujer ha hecho una buena obra, porque me ha ungido para mi sepultura. Tú, le dijo al fariseo, entré y no me diste beso, y esta mujer, desde que entró, no deja de besar mis pies. Entré y no me lavaste los pies, y esta mujer los ha lavado con perfume y lágrimas. Y por tanto, dijo,
lo que ha hecho esta mujer hoy se dirá en todo lugar donde se predique el evangelio. Nos narra una historia de fe el escritor sagrado en una escena de muerte. Porque la historia de fe es de María, que ha ungido al Señor y lo ha preparado para su muerte. Y Jesús está presenciando una escena que lo va a llevar irremediablemente a la muerte de Lázaro. Ahora, si alguien al leer no encuentra un contraste tremendo en esto, en donde aquella mujer estaba de alguna y de cierta manera haciendo observar la muerte del maestro, y ahora Lázaro iba a morir y todos desearían que Lázaro fuera resucitado por Jesús. Es un contraste tremendo. La escena que vamos a vivir es una escena que elige el escritor sagrado, guiado por el Espíritu Santo, con una idea fundamental. Dios siempre tiene algo que hacer ante la enfermedad y ante la muerte. Dios siempre tiene una razón de ser, una razón de actuar. Dios no es ajeno a lo que nos sucede. Realmente Dios va a estar haciendo, va a estar obrando en medio de las situaciones difíciles. Y es algo que nos cuesta entender. Porque queremos siempre, y debo decirlo con pena, querer echar una mano a Dios. Siempre queremos darle una empujadita a Dios. Y eso no puede ser. Cuando el hombre no puede, no puede. Pero cuando el hombre no puede, comienza la posibilidad de Dios. Así que a medida que el hombre sigue creciendo y desarrollándose en lo que hace, en esas áreas Dios no va a intentar introducirse porque el hombre se siente satisfecho. He escuchado a algunos médicos cuando las personas le expresan: ha sido un milagro, milagro de la ciencia, milagro del conocimiento. Es cierto, nunca hay que apartarse de Dios, pero esto lo hicieron los médicos y tienen cierta razón. Claro está, vuelvo a repetir, insistimos que creemos que a través de la medicina, de la ciencia, Dios está obrando, porque fue Él el que le dio sabiduría al hombre. Pero el hombre en su orgullo, el hombre en su forma de ufanarse en la vida, no puede ver a Dios a través de Él. Entonces estamos en una escena que nos llevará irremediablemente a un testimonio de alguien que morirá, pero está previamente instalado allí en ese versículo 2, una bella historia de fe. El versículo 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aunque el versículo no está señalando una directa invitación a Jesús para llegar, realmente eso es lo que hace el versículo 3. Es una pequeña solicitud entre líneas. Señor, el que tú amas está enfermo. Es tanto como haber escrito: te avisamos que tu ser querido está enfermo, es bueno que tú te acerques y vengas a verlo, a visitarlo. Y déjeme decirle, con la fama que tenía Jesús y los hechos que habían visto, sin duda lo que esperaban era que Jesús interviniera sanándolo. Pero estaban esperando que lo sanara antes de morir, no que él muriera y se levantara después de estar muerto. ¿Y qué nos pasa a nosotros, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas? Si nuestro ser querido muere, el problema es porque Dios no lo sanó ahorita. Y a veces no estamos poniendo en relieve la promesa eterna de la resurrección, ni la promesa eterna de la vida a la par del Señor Jesucristo. Pero nosotros nos sentimos mal porque nuestro ser querido fallece, y tenemos toda la razón del mundo, porque el desprendimiento de aquello que amamos, primero seres humanos, luego todas nuestras posesiones y nuestras mascotas, también causan gran dolor cuando nos separamos de ellos. Así que no está diciendo: ven para sanarlo, pero debemos de leer entre comillas que es una invitación a Jesucristo para hacerse presente en su casa y hacer algo
por el que está enfermo. Yo no creo que Marta y María estuvieran pensando en resucitar a Lázaro. Creo más bien que ellas estuvieran pensando que Jesús lo sanara, porque Jesús sanaba multitudes de personas y de todo tipo de enfermedad. Así que lo más probable es que el corazón de ellas estaba dirigido a invitarlo para que tocara su mano, para que él quedara sano por una palabra de Jesucristo. El versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Vean ustedes, Jesús advierte: esta enfermedad no es para muerte. Dios santo, cualquiera que lo escucha dice: tranquilos, no se va a morir. Es una enfermedad donde no va a morir. Pero Jesús estaba hablando de una obra milagrosa para que Dios fuera glorificado. ¿Qué glorificaría más a Dios? ¿Sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? ¿Qué le daría más gloria y más conocimiento respecto al ser humano, a las personas que escucharan? ¿Sanar a un enfermo o resucitar a un muerto? Cuando aquellas personas hicieron descender al paralítico, aquellos 4 amigos, delante de Jesús, y Jesús les dice: tus pecados te son perdonados, todos comenzaron a criticarlos. Y entonces dijo Jesús: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, te digo a ti, toma tu lecho, levántate y anda. O levántate, toma tu lecho y anda. El asunto es que Jesús les está diciendo: no va a ser muerte total, no va a ser muerte completa. Esta enfermedad permitirá que Dios sea glorificado, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellos, para la gloria de Dios. Así que ambos recibirán gloria, Dios y que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así que lo primero que vemos es que debemos dejar la posibilidad de Dios. Jesús está diciendo: no se preocupen, tranquilos, no se carguen. Esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios sea glorificado, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Debemos dejar posibilidad a que Dios se glorifique en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de los problemas. Démosle oportunidad a Dios de actuar. Pero cuando nosotros creemos que podemos, cuando tú tienes necesidades y rápido piensas: no hay problema, yo saco un préstamo, Dios no puede actuar, porque tú estás solucionando el asunto. Cuando tú dices: no tengo comida, pero voy a ir donde mi mamá con una olla para que me regale un poquito de frijoles, Dios no va a actuar, porque tú estás resolviendo el problema con una asistencia humana. Cuando tú verdaderamente dependes de Dios, Dios obra en todas las áreas que fuere, porque hay que dejarle a Dios la posibilidad de actuar y no creer tú que le vas a echar una mano a Dios, porque Dios no requiere de tu mano para obrar. Él cree y requiere tu fe para hacer algo, que tú dependas de Él. En los versículos 11 a 16, que es la segunda parte de este mensaje, también se nos va a enseñar que cuando ya no cabe la menor duda que ya no hay nada que hacer, humanamente hablando, es cuando Dios obra. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Dios va a obrar cuando ya no hay duda alguna que humanamente no hay nada más que hacer. Cuando el hombre se sienta, cuando la mujer se sienta, y quizá con sus ojos llenos de lágrimas le dice: yo no puedo. Tengo las manos vacías. Tengo el corazón derretido. Mi corazón está opacado. Yo ya no aguanto más. Ya no puedo más. Cuando el hombre se sienta y le dice: he hecho lo que humanamente puedo, pero ya no puedo más. Cuando ya no hay duda que el hombre cree que ya no puede hacer más, es cuando Dios aparece haciendo el milagro. Nunca antes. Los milagros suceden
cuando el hombre en humildad depende absolutamente de Dios. Y no cuando el hombre cree que puede por sus medios todavía conseguir algo. ¡Hey! ¿Me estás atendiendo? Mira el versículo 11. Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dice: dicho eso, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Vean la posibilidad del hombre. Jesús les dice: nuestro amigo duerme. Humanamente, ¿qué decimos? Hay que se quede dormido, que descanse, que recupere energía. Y Jesús les dice: nuestro amigo Lázaro duerme. A ella les ha dicho que esa enfermedad no era para morir, sino para glorificar a Dios y que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Y ahora les dice: duerme. Y los apóstoles usan el ingenio, usan la posibilidad humana. Bueno, la posibilidad humana es que si está dormido va a sanar. Es la posibilidad humana. Y entonces en el verso 13 Jesús les dice allí, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. No, se les va a hablar abiertamente. Ya no hay posibilidad, se murió. Está muerto. Y no, la enfermedad era para glorificar a Dios y que el Hijo fuera glorificado. Era más fácil sanarlo humanamente. ¿Y ahora resucitarlo? Jesús no hablaba del sueño, de dormir. Jesús estaba hablando de la muerte física, de la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Lázaro había muerto. El versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Noten lo que acabo de decir. Cuando ya no hay duda que humanamente no se puede hacer más, entonces actúa Dios. Y aquí Jesús les dice: se murió Lázaro. Y el verso 15 para mí es fulminante. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Saben por qué? Porque cuando ya no hay duda que no se puede hacer nada más humanamente hablando, podemos creer al ver, al observar a Dios actuar, al ver a Dios actuar. Creeremos de mejor forma. Claro, los discípulos estaban en un tremendo desconcierto. ¿Se murió? ¿Cómo vamos allá? ¿Ahora? ¿Está muerto? ¿Y cómo es que se alegra que no estuviésemos ahí? ¿No era su amado? ¿No era su amigo al que amaba? Y Jesús le dice: yo me alegro que ustedes no hayan estado allí en el momento en que muere, para que creáis. Noten ustedes, para que creáis. Fue mejor que ustedes no vieran, porque ahora sin duda ustedes llegarán cuando ya está muerto y ustedes van a creer. No se puede nada que hacer, pero ahora creerán. Creerán en la acción de Dios, creerán en lo que Dios hace. Cuando tú crees que ya no puedes y se obra el milagro, entonces creerás que verdaderamente Dios puede hacer. Pero mediante nosotros estemos creídos que podemos, que con un poco de plata, que con un poco de inversión, que un poco de esto, que un poco de aquello, nosotros logramos las cosas y luego decimos: es milagro de Dios. No es milagro de Dios si aquello fue hecho con posibilidad humana. Es tanto como que tú digas: yo quiero comprarme un carro y el único dinero que tengo son 200,000 quetzales que cargo en esta bolsa. Así que gracias a Dios lo va a comprar. Sí, siempre es gracias a Dios, pero no fue un milagro de Dios. Fue tu esfuerzo, fue tu trabajo, que pusiste en la mano de Dios, sí. Pero los milagros se realizan cuando ya no hay posibilidad humana. Entonces dice: me alegro por vosotros de que no
de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Verso 16. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vea qué cuate este. La escena es una escena de muerte. Lázaro estaba enfermo, sabemos por el contexto del libro que iba a morir. La historia de fe de María era: lo ungió para la sepultura. Y ahora, después que Jesús les ha dicho abiertamente que iban hacia él y que iban a creer porque él ya estaba muerto, Tomás dice: vamos y morimos todos juntos. El hombre no dejándole apertura a la posibilidad de Dios. Por el contexto sabemos que Jesucristo llegó y resucitó a Lázaro. Y entonces los discípulos dijeron: oh, ¿quién es este? Que aún los muertos le obedecen. Toda la gente comenzó a verlo glorificado. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces has tratado tú de resolver los problemas a tu forma? De satisfacer tus necesidades a tu manera, de hallarle solución a tus necesidades prestando aquí, prestando allá, pidiendo aquí, pidiendo allá, y a veces chantajeando a la gente y mintiéndole a las personas. ¿Cuántas veces en enfermedad has creído que si la ciencia no puede, se acabó todo? Hoy categóricamente te digo que si quieres apreciar la gloria de Dios, creas en los milagros. Pero creas en los milagros en esa forma: cuando verdaderamente hay un problema, dale la oportunidad a Dios de actuar. Da la oportunidad a Dios que actúe. Y cuando tú creas que en definitiva no puedes hacer nada más, cuando ya lo probaste todo, recuerda, es cuando Dios va a hacer un milagro en tu vida. Cree en los milagros que manifiestan la presencia de Dios. Espero que Dios te haya dicho algo. Quiero orar por ti. Padre bendito, te doy gracias por tu favor, tu misericordia y tu fidelidad. Bendigo a mis hermanos y hermanas, amigos, amigas que se han sintonizado. Y te ruego que abra sus ojos, sus oídos, su vida espiritual a creer en los milagros, pero esos milagros verdaderos, reales, donde vemos tu gloria, sin duda alguna. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos por obrar en nuestra fe, dándonos convicciones en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. Les recuerdo, mi deseo para con ustedes se une al deseo de Dios. Pensamientos de paz y no de destrucción. Pensamientos de bien para darles el fin que ustedes anhelan. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.